Ponte de rodillas si quieres que me quede. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Me quedé paralizado en nuestra sala de estar, mirando fijamente a mi esposa de 7 años, mientras ella me fulminaba con unos ojos fríos e irreconocibles. Solo unos momentos antes, habíamos tenido otra discusión sobre mi horario de trabajo, la misma pelea que habíamos tenido durante meses, pero esta vez, algo había cambiado. Ella había cruzado una línea que jamás imaginé posible en nuestro matrimonio. De repente, la sala se sintió más pequeña. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras el peso de su exigencia aplastaba el aire de mis pulmones. Su maleta de diseñador estaba lista junto a la puerta, una amenaza física que, esta vez, no era un farol. La luz del atardecer proyectaba sombras duras sobre su rostro, resaltando una satisfacción cruel al verme sufrir. No puedes hablar en serio, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Cada instinto me gritaba que me arrodillara, que hiciera cualquier cosa para evitar que ella cruzara esa puerta. Habíamos construido una vida juntos, nuestros amigos, nuestras familias, todos nos veían como la pareja perfecta. ¿Qué pensarían si ella se fuera? Ella se cruzó de brazos, golpeando el pie con impaciencia. Hablo muy en serio. Estoy cansada de no ser tu prioridad. Si quieres que este matrimonio continúe, demuéstralo. Enséñame cuánto me necesitas. Su voz era inquietantemente tranquila, incluso ensayada, como si hubiera practicado este momento. Algo se rompió dentro de mí. Toda una vida de recuerdos pasó ante mis ojos, todas las veces que cancelé planes con amigos para acomodarme a sus exigencias, el ascenso que rechacé porque ella no quería que viajara, el constante caminar sobre cáscaras de huevo para evitar su desaprobación. ¿Cómo había permitido que las cosas se deterioraran hasta este punto? Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por una repentina claridad que me invadió como agua helada. Enderecé la espalda y la miré directamente a los ojos. No, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la firmeza de mi voz. No haré eso. Su expresión pasó de la presunción a la conmoción. Disculpa. Dije que no. No me pondré de rodillas a rogarte que te quedes. Así no es como funciona un matrimonio. Así no es como funciona el amor. Ella no había esperado resistencia. Su rostro se puso rojo mientras daba un paso hacia mí. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? ¿Rechazando la única cosa que te pido? Respiré hondo, tratando de estabilizarme. Lo que me estás pidiendo no es una señal de amor. Es control. Y he terminado de ser controlado. Bien, escupió ella, agarrando el asa de su maleta. No vengas llorando cuando te des cuenta de lo que has perdido. Salió furiosa hacia la puerta, deteniéndose por un momento dramático, esperando claramente que yo corriera tras ella para cambiar de opinión. En cambio, caminé hacia la puerta y se la abrí. La mirada de incredulidad en su rostro habría sido cómica en cualquier otra situación. Te arrepentirás de esto, siseó mientras pasaba a mi lado. El aroma familiar de su perfume persistía, casi haciéndome vacilar. Tal vez, respondí con honestidad, pero me arrepentiría más de renunciar a mi amor propio. La puerta se cerró detrás de ella con un chasquido decisivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me dejé caer contra la pared, deslizándome hasta tocar el suelo, mientras mi cuerpo finalmente cedía a los temblores que había estado reprimiendo. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había tirado por la borda 7 años de matrimonio por un momento de orgullo? Pero a medida que pasaban los minutos, sucedió algo inesperado. Bajo la ansiedad y el miedo, sentí que algo más crecía, una sensación de ligereza, de certeza en mi decisión. Por primera vez en años, me había defendido a mí mismo. Me había negado a ser menospreciado. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo su coche desaparecía calle abajo. El futuro se abría ante mí, incierto y aterrador, pero de alguna manera lleno de posibilidades. Este no era el final que había imaginado para nosotros, pero mientras estaba solo en la casa silenciosa, me di cuenta de que podría ser el comienzo que desesperadamente necesitaba. A la mañana siguiente de que ella se fuera, me desperté buscando a alguien que no estaba allí. La realidad se derrumbó sobre mí cuando mi mano tocó sábanas frías y vacías. Por un momento, el pánico se apoderó de mi pecho. ¿Qué había hecho?
7 años desaparecidos en un instante porque no pude tragarme mi orgullo y simplemente darle lo que quería. Revisé mi teléfono, no había llamadas perdidas ni mensajes. Una parte de mí esperaba que ella se calmara durante la noche y me contactara. El silencio fue más definitivo de lo que cualquier palabra podría haber sido. Cuando finalmente me arrastré fuera de la cama, la casa se sentía diferente. Más tranquila, sí, pero también de alguna manera menos opresiva. Entré a la cocina e hice café tal como me gustaba, fuerte y negro, no la versión aguada que ella siempre insistía que era mejor para mi ansiedad. Una decisión pequeña, pero completamente mía. Al mediodía, llamó su madre. La conversación fue exactamente lo que había anticipado: yo era egoísta, ingrato y nunca había merecido a su hija. Escuché en silencio y luego simplemente dije: ella me pidió que me arrodillara y le suplicara que se quedara. ¿Usted habría hecho eso? El silencio atónito antes de que ella colgara me lo dijo todo. Los amigos comenzaron a enviar mensajes por la noche, habiendo escuchado claramente su versión de los hechos. ¿Problemas en el paraíso? ¿Todo bien? No sabía cómo responder. ¿Cómo explicas que tu matrimonio era en realidad una prisión cuidadosamente construida, que ni siquiera habías reconocido hasta que alguien te exigió que te arrastraras? Pedí comida para llevar de un restaurante que ella siempre había descartado por ser demasiado grasiento, otra pequeña rebelión, y comí directamente del envase mientras estaba sentado en el sofá. Sin posavasos, sin servilleta cuidadosamente extendida sobre mi regazo. La mezquindad de estas pequeñas libertades casi me hizo reír. El sueño me eludió esa segunda noche. Me encontré de pie en su armario a las 2 de la madrugada, pasando mis dedos sobre su ropa, respirando lo que quedaba de su presencia. Sus cajones medio vacíos revelaban que se había ido con prisa, llevándose solo lo esencial. Ella esperaba volver, o más exactamente, esperaba que yo le suplicara que regresara. El tercer día trajo claridad. Mientras me duchaba y realmente me miraba en el espejo, el hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, mayor de lo que era. Cuando había desarrollado ese surco permanente entre mis cejas. Cuando habían empezado mis hombros a cargar el peso de anticipar críticas constantemente. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé el día limpiando, no solo ordenando, sino purgando. Reorganicé los muebles de la sala, colocando mi sillón junto a la ventana donde siempre lo había querido. Cambié las obras de arte en las paredes, sacando piezas que ella consideraba demasiado masculinas o poco sofisticadas. Con cada cambio, el espacio se volvía más mío. Al final de la semana, su hermana se puso en contacto, la diplomática designada. Se está quedando con mamá y papá, me informó, con voz cuidadosamente neutral. Ella pensó que ya habrías llamado. ¿Te contó lo que pasó? Pregunté. Una pausa. Ella dijo: te negaste a luchar por tu matrimonio. Me reí, en realidad me reí a carcajadas. Esa es una interpretación. La conversación terminó de manera incómoda, pero encendió algo importante. ¿Por qué estaba luchando todos estos años? ¿Una relación donde mi valor se medía por mi disposición a subyugarme? ¿Donde el amor estaba condicionado a la obediencia? Ese fin de semana, encontré una caja de fotografías viejas en el armario de la habitación de invitados. Fotos de antes de que nos conociéramos, viajes de campamento con amigos de la universidad, una línea de meta de media maratón, yo más joven sonriendo ampliamente en un concierto. Cuando había dejado de hacer las cosas que amaba. Cuando se había reducido mi mundo a simplemente complacerla. Le envié un mensaje a mi viejo amigo Mark, a quien no había visto en casi 2 años porque ella lo encontraba demasiado inmaduro. Nos reunimos para tomar unas cervezas esa noche. La conversación fue incómoda al principio, pero para la tercera ronda, se sentía como si no hubiera pasado el tiempo. No preguntó por ella hasta el final, y cuando le di la versión resumida, simplemente asintió. Viejo, te hemos extrañado, fue todo lo que dijo. Conduciendo a casa, ligeramente achispado y sintiéndome más yo mismo de lo que lo había hecho en años, me di cuenta de que algo fundamental estaba sucediendo. Esto no era solo el final de un matrimonio, era la recuperación de una identidad. Cuando entré en el camino de entrada, vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. Mi corazón dio un vuelco doloroso, pero no me acerqué. En cambio,
Entré directamente a mi casa, no nuestra casa, mi casa, y cerré la puerta con llave detrás de mí. El teléfono sonó 10 minutos después. Su nombre parpadeó en la pantalla. Lo miré fijamente, observando hasta que se detuvo. Casi de inmediato, apareció un mensaje de texto: tenemos que hablar. Dejé el teléfono sin responder y dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en años. 2 semanas después de que ella se fuera, finalmente le devolví la llamada. La conversación fue breve y fría. Ella sugirió reunirnos para tomar un café y discutir nuestra situación. Acepté, pero insistí en un lugar público. Algo en su voz, una suavidad calculada, me puso en guardia. Nos reunimos en un café del centro, territorio neutral. Ella llegó luciendo inmaculada como siempre, pero había algo diferente en sus ojos cuando me vio. ¿Sorpresa? Tal vez incluso un destello de aprecio. Había empezado a ir al gimnasio de nuevo, cortándome el pelo como yo prefería, usando ropa que realmente me quedaba bien en lugar de las camisas insípidas y demasiado grandes hacia las que ella siempre me había empujado sutilmente. «Te ves diferente», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Me siento diferente», respondí simplemente. Ella se lanzó a lo que parecía un discurso ensayado sobre la comunicación y el compromiso, sobre cómo los matrimonios requieren trabajo y sacrificio. Escuché, asintiendo ocasionalmente, pero un extraño desapego se había asentado sobre mí. Sus palabras, una vez capaces de enviarme a espirales de duda sobre mí mismo, ahora parecían transparentes, manipuladoras. «He estado pensando», dijo finalmente, buscando mi mano a través de la mesa. «Puede que haya exagerado esa noche». Ambos dijimos cosas que no sentíamos. Retiré mi mano suavemente. Yo sentía lo que dije. ¿Y tú también? Su expresión se endureció momentáneamente antes de recalibrarse. Tal vez necesitemos terapia de pareja. ¿Podemos superar esto? ¿Hacia qué estaríamos trabajando exactamente? Pregunté. Volver a como eran las cosas. Porque yo ya no quiero eso. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Me alejé con una claridad que no había esperado. Ella quería la reconciliación no porque me extrañara o me amara, sino porque mi independencia amenazaba su sentido de control. El mes siguiente se convirtió en un periodo de intensa transformación. Me reconecté con mi pasión por la fotografía, algo que ella descartaba como un pasatiempo que no valía la pena perseguir. Me uní a un grupo local de senderismo. Acepté el ascenso en el trabajo que requería viajes ocasionales. Mi hermana, que siempre había mantenido una distancia cautelosa con mi esposa, me visitó durante un fin de semana. «He recuperado a mi hermano», dijo, abrazándome con fuerza antes de irse. Esas palabras significaron más de lo que ella podría saber. A medida que la primavera daba paso al verano, los papeles del divorcio seguían sin firmar en la encimera de mi cocina, no porque estuviera dudando, sino porque avanzar se sentía menos urgente que mi renacimiento personal. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre mí mismo, preferencias y opiniones que había enterrado para mantener la paz en mi matrimonio. Redecoré el dormitorio, pinté la cocina del azul profundo que siempre había querido, compré una motocicleta, todas decisiones que habrían provocado semanas de tensión antes. La libertad era embriagadora. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla inesperado. Rara vez publicaba, pero mis amigos me etiquetaban en fotos de caminatas, conciertos, un viaje de fin de semana a la costa. Me veía relajado en estas fotos, genuinamente feliz. Sabía que ella estaba mirando. Sus propias publicaciones se volvieron cada vez más performativas, cenas elegantes, noches fuera, siempre meticulosamente tituladas sobre lo bendecida que estaba. La primera vez que apareció sin previo aviso en mi puerta, nuestra puerta, como ella me corrigió intencionadamente, fue un martes por la noche lluvioso. Claramente había estado bebiendo, y su compostura se estaba resquebrajando por los bordes. «Cambiaste los muebles», acusó, pasando a mi lado para entrar en la casa. «¿Y la pintura? Sabes que odio los colores oscuros». «Por eso los elegí», respondí honestamente. Ella recorrió la sala de estar como un gato merodeando, tocando cosas, reorganizando artículos en los estantes, reclamando territorio. «¿Estás viendo a alguien?», exigió de repente. La pregunta me tomó por sorpresa.
No lo estaba, pero los celos en su voz eran reveladores. ¿Importaría si lo estuviera? Su rostro se arrugó por un momento, la primera emoción genuina que había visto de ella en años. No puedes simplemente tirar todo por la borda. 7 años. ¿No significan nada para ti? Significaron todo para mí, dije en voz baja. Por eso finalmente tuve que elegirme a mí mismo. Cuando le pedí suave pero firmemente que se fuera, se paró en la puerta, con la lluvia humedeciendo su cabello perfecto. Te cansarás de esta rebelión, dijo, más para sí misma que para mí. Te darás cuenta de lo que has perdido. Mientras la veía alejarse en su coche, me di cuenta de algo importante, sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El hombre que habría hecho cualquier cosa para evitar que ella saliera por esa puerta ya no existía. Esa noche, finalmente firmé los papeles del divorcio y los eché al correo, no con ira o arrepentimiento, sino con la certeza pacífica de que finalmente estaba en el camino correcto, el camino de regreso a mí mismo. El divorcio se hizo definitivo una brillante mañana de martes a principios de otoño. Recibí el correo electrónico de confirmación mientras estaba en mi escritorio, rodeado de colegas que no tenían idea del significado de ese momento. Me disculpé, salí y respiré profundamente el aire fresco del otoño. 7 años de matrimonio se disolvieron en una notificación digital y una pila de documentos legales que llegarían por correo más tarde esa semana. Esperaba sentir algo monumental, dolor, tal vez, o al menos una sensación de finalidad. En cambio, solo hubo un alivio silencioso. El fin legal de nuestra relación simplemente formalizó lo que ya había sucedido emocionalmente hace meses. Esa noche, mientras celebraba con un buen whisky y comida para llevar de mi restaurante favorito, mi teléfono se iluminó con un mensaje de ella. ¿Ya está hecho? Solo esas 3 palabras. Sin emoción, sin comentarios. Sí, respondí simplemente. Está hecho. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y luego reaparecieron varias veces. Finalmente, nunca pensé que realmente llegaríamos aquí. No respondí. ¿Qué había que decir? ¿Que nunca imaginé que defenderme llevaría al fin de nuestro matrimonio? ¿Que en algún lugar profundo, había esperado que ella reconociera lo poco saludable que había sido nuestra dinámica y quisiera cambiarla genuinamente? El silencio parecía la respuesta más honesta. 2 días después, llegaron flores a mi oficina, un arreglo extravagante con una tarjeta simple, felicidades por tu ascenso. Siempre estuviste destinado a grandes cosas. La había firmado solo con su inicial. Mis colegas estaban impresionados. ¿Admiradora secreta? Bromeó mi jefe de equipo. Algo así, respondí, incómodo con la atención. El gesto fue calculado, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. El ascenso se había anunciado en el sitio web de la empresa, mi título actualizado ahora visible para cualquiera que me buscara. Ella me estaba haciendo saber que todavía estaba mirando. Las flores fueron solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar mensajes de texto casuales. Inocuos al principio, un meme divertido, una pregunta sobre dónde había guardado algunos utensilios de cocina que no podía encontrar, un comentario sobre el compromiso de un amigo mutuo. Cada mensaje construido para parecer inofensivo, cada uno diseñado para restablecer la conexión. Mantuve mis respuestas breves, fácticas, desprovistas de emoción. Claramente, esta no era la reacción que ella quería. Los mensajes de texto se volvieron más directos. Extraño nuestro ritual de café de los domingos por la mañana. ¿Recuerdas ese pequeño lugar italiano en Providence? Volví allí el fin de semana pasado. No fue lo mismo sin ti. Cuando no mordí el anzuelo, ella escaló. Una llamada telefónica a altas horas de la noche, con la voz un poco arrastrada. ¿Alguna vez piensas en nosotros? En lo que podríamos haber sido si no hubieras sido tan terco. ¿Terco? Repetí, incapaz de ocultar mi incredulidad. ¿Así es como llamas a negarse a arrodillarse? Te estaba probando, dijo, cambiando su tono a algo más suave, vulnerable. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Solo quería ver hasta dónde llegarías por nosotros. La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Buenas noches, dije con firmeza y terminé la llamada.
El siguiente fin de semana, ella apareció en mi cafetería favorita, la que estaba al otro lado de la ciudad y que yo había comenzado a frecuentar específicamente porque estaba lejos de nuestros antiguos lugares habituales. Ella estaba sentada en una mesa de la esquina cuando entré, fingiendo estar sorprendida cuando me vio. ¿Cuáles son las probabilidades?, exclamó, con los ojos muy abiertos por una coincidencia fabricada. Se veía bien, siempre lo hacía, pero había una cualidad frágil en su sonrisa que no había estado allí antes. En lugar de crear una escena yéndome, asentí cortésmente y me uní a la fila para ordenar. Ella estaba a mi lado momentos después. He tenido la intención de llamarte, dijo, como si fuéramos viejos amigos encontrándonos. Voy a organizar una cena el próximo fin de semana. Una reunión pequeña, solo amigos cercanos. Deberías venir. No creo que eso sea apropiado, respondí, manteniendo mi voz neutral. Su sonrisa vaciló. Estuvimos juntos durante 7 años. Seguramente podemos ser civilizados, ¿no? El barista llamó mi nombre, salvándome de responder. Cuando extendí la mano por mi café, ella tocó mi brazo, un contacto deliberado y prolongado. Has cambiado, dijo, estudiando mi rostro. Te ves más feliz. Lo soy, respondí honestamente. Algo brilló en sus ojos, frustración, tal vez, o determinación. Deberíamos hablar propiamente en algún momento. Aclarar las cosas. ¿Quizás durante una cena? Mientras formulaba un rechazo suave pero firme, sonó mi teléfono. Era Mark llamando sobre nuestros planes de ir en bicicleta de montaña esa tarde. Contesté, agradecido por la interrupción, y me excusé con ella. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me gritó, te enviaré un mensaje sobre la cena. Piénsalo, ¿de acuerdo? Afuera, a salvo de su vista, bloqueé su número. 3 días después, llegó un correo electrónico a mi dirección de trabajo, me estás evitando. Está bien, entiendo que necesites espacio. Pero tenemos asuntos pendientes y lo sabes. Esto no ha terminado entre nosotros. Miré esas palabras durante mucho tiempo, reconociendo la amenaza velada como persistencia. Hace 6 meses, esas palabras me habrían llenado de ansiedad, me habrían hecho cuestionar si estaba exagerando, si debería ceder solo para mantener la paz. Ahora, simplemente marqué el correo como spam y cerré mi computadora portátil. El sonido de unos golpes persistentes me sacó del sueño a las 2:17 de la madrugada desorientado, tropecé por la casa oscura, asumiendo que era una emergencia. Nadie visita a esta hora con buenas noticias. Miré por la mirilla y me congelé. Ella estaba en mi porche, iluminada por la luz del sensor de movimiento, con el rímel corriendo por sus mejillas. Su apariencia normalmente perfecta estaba desaliñada, cabello despeinado por el viento, blusa parcialmente fuera de lugar. Mi primer instinto fue preocupación, mi segundo fue sospecha. Sé que estás ahí dentro, gritó, con la voz quebrada. Por favor, solo 5 minutos. Dudé, con la mano en la cerradura. Este era exactamente el tipo de escena dramática que ella se destacaba en orquestar, mostrándose vulnerable, jugando con mis instintos protectores. Pero la parte racional de mi cerebro me recordó que involucrarme solo alentaría más violaciones de límites. Es mitad de la noche, dije a través de la puerta. Vete a casa. Podemos hablar mañana si es importante. Mañana es demasiado tarde, gritó, golpeando la puerta con la palma de la mano. Lo estoy perdiendo todo. Mi trabajo, mi apartamento. Te necesito. Solo déjame entrar. La desesperación en su voz parecía genuina, pero ya me habían engañado antes. ¿Qué pasó con tu trabajo?, pregunté, todavía sin abrir la puerta. Apoyó la frente contra la madera, bajando la voz a un susurro. He estado distraída. Cometiendo errores. Me pusieron en periodo de prueba el mes pasado. Hoy me despidieron. Un sollozo se le escapó. Todo se está desmoronando desde que te fuiste. Yo no me fui, corregí en voz baja. Tú lo hiciste. Se deslizó para sentarse en el escalón del porche, con los hombros temblando. Me encontré abriendo la puerta a pesar de mi mejor juicio. No invitándola a pasar,
simplemente parándome en la entrada, manteniendo cierta distancia física entre nosotros. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Puedo entrar, por favor? Hace mucho frío aquí afuera. En realidad no hacía frío, pero me hice a un lado de mala gana. 5 minutos. Una vez dentro, se movió por el espacio con familiaridad, dirigiéndose directamente a la cocina. Observé cómo llenaba el hervidor eléctrico, una rutina tan arraigada que ni siquiera pensaba en ello. Hacerte siempre había sido su respuesta a la crisis. ¿Por qué estás realmente aquí? Pregunté, apoyándome en la encimera, manteniendo distancia entre nosotros. Se ocupó con tazas y bolsitas de té, sin mirarme a los ojos. Mi contrato de arrendamiento termina el próximo mes. Van a subir el alquiler un 30%. No puedo pagarlo sin un trabajo. Levantó la vista, evaluando mi reacción. Estaba pensando. Tal vez podría quedarme aquí. Solo temporalmente. Hasta que me recupere. La audacia era impresionante. Eso no va a suceder. Sus manos se quedaron quietas. ¿Por qué no? Esta casa sigue siendo mitad mía. Moralmente, si no legalmente. Renunciaste a tus derechos sobre esta propiedad en el divorcio, le recordé. Y no hay ningún reclamo moral aquí. Tú tomaste tu decisión. Una decisión a la que me forzaste. Su voz se elevó bruscamente. Cambiaste. Te volviste frío, distante. Detente, la corté con firmeza. Ambos sabemos que eso no fue lo que pasó. El hervidor hizo clic al apagarse. Ninguno de los dos se movió para servir el agua. Cometí un error, susurró, cambiando visiblemente de estrategia. Un error estúpido y orgulloso. ¿No crees que la gente merece segundas oportunidades? Esto no se trata de perdón, dije con cuidado. Se trata de reconocer patrones. No solo me pediste que me arrodillara esa noche. Has estado exigiendo versiones de esa misma sumisión durante toda nuestra relación. Su expresión se endureció, luego se desmoronó con sorprendente rapidez. Estaba llorando de nuevo, lágrimas reales, desordenadas e incontroladas. Se hundió en el suelo de la cocina, abrazándose a sí misma. No tengo a dónde ir, sollozó. Mis padres piensan que sigo contigo. Le mentí a todos. No puedo enfrentarlos. A pesar de todo, la compasión se agitó en mí. Nunca la había visto tan rota, tan genuina. Pero la compasión no significaba que tuviera que sacrificar mis límites. Te ayudaré a encontrar un lugar, ofrecí, y puedo prestarte dinero para el depósito. Pero no puedes quedarte aquí. Levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus facciones. ¿Harías eso por mí? ¿Después de todo? No por ti, aclaré. ¿Por quiénes fuimos el uno para el otro alguna vez? Se levantó lentamente, recomponiéndose. Por un momento, vislumbré a la persona vulnerable bajo la manipulación, la mujer asustada que había aprendido que el control era la única forma de sentirse segura en el mundo. Todavía te amo, dijo en voz baja. Sé que no lo crees, pero es verdad. No respondí. ¿Qué podía decir que no desestimara cruelmente sus sentimientos o los alentara deshonestamente? Ella se movió hacia mí entonces, con los ojos fijos en los míos. Dime que no sientes nada. Mírame a los ojos y dime que no hay todavía algo entre nosotros. El aire entre nosotros se sentía cargado de historia. Cada momento íntimo, cada pelea, cada reconciliación. Por un segundo peligroso, sentí la atracción magnética de la familiaridad. Ella debió haber sentido mi debilidad momentánea, extendió la mano, rozando sus dedos contra mi mejilla. Podríamos empezar de nuevo. Hacer las cosas de manera diferente esta vez. Atrapé su muñeca, retirando suavemente su mano. No. Solo esa palabra, pero llevaba el peso de 1000 otras no dichas. No a revisar el pasado. No a ciclos interminables de control y sumisión. No a sacrificarme de nuevo. La claridad en mi voz finalmente debió haberla alcanzado. Algo cambió en su expresión, resignación, tal vez, o simplemente agotamiento. Tus 5 minutos terminaron,
dije suavemente. Ella asintió, recogiendo su bolso con manos temblorosas. En la puerta, se volvió. Dije en serio lo de que todavía te amo. Te creo, respondí. Pero el amor no debería doler como dolió el nuestro. Después de que se fue, me quedé de pie en la casa silenciosa, esperando sentir el peso familiar de la culpa. En cambio, solo hubo certeza de que había tomado la decisión correcta, no solo esta noche, sino todos los días desde que me negué a arrodillarme. Un mes después de su visita nocturna, recibí un correo electrónico formal solicitando reunirnos para discutir asuntos finales. Sin apelaciones emocionales, sin lenguaje manipulador, solo una solicitud directa de cierre. Algo en su tono se sentía diferente, más centrado. Acepté reunirme en un café tranquilo cerca de mi oficina. Llegó precisamente a tiempo, vestida de manera sencilla, un fuerte contraste con su apariencia calculadora habitual. Mientras se sentaba frente a mí, noté cambios sutiles, la ausencia de su característico lápiz labial rojo, el cabello recogido en una práctica cola de caballo, joyas mínimas. Se veía más auténtica de lo que la había visto en años. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, con las manos alrededor de su taza de café. He estado en terapia 2 veces por semana desde. Hizo una pausa. Desde mi colapso en tu casa. Asentí, sin estar seguro de hacia dónde iba esto. Mi terapeuta sugirió que hiciera las paces, continuó. No para recuperarte o cambiar tu opinión, sino porque es parte de mi sanación. Y tal vez de la tuya también. Colocó un pequeño sobre en la mesa entre nosotros. Esta es una carta. Puedes leerla ahora, más tarde o nunca. Es tu elección. No la alcancé. ¿Qué hay en ella? Todo lo que debería haber dicho hace años. Reconocimientos de cómo te traté. Disculpas que no vienen con condiciones. Me miró directamente a los ojos. Y una promesa de respetar tus límites de ahora en adelante. Algo en su comportamiento se sentía genuinamente diferente. Había una estabilidad que siempre había faltado, una falta de la tensión sutil que típicamente indicaba que estaba actuando en lugar de ser. Encontré un apartamento, continuó cuando no hablé. Pequeño, nada lujoso, pero es mío. Y empiezo un nuevo trabajo la próxima semana. Industria diferente, puesto de nivel de entrada. Eso es bueno, dije, diciéndolo en serio. Me alegra que las cosas estén mejorando. Sonrió levemente. No lo están, realmente. Todo es más difícil, más pequeño, menos cómodo. Pero es real, que es algo que no he experimentado en mucho tiempo. Nos sentamos en un silencio sorprendentemente cómodo por un momento. He estado pensando en esa noche, dijo finalmente. Cuando te pedí que te arrodillaras. ¿Sabes por qué hice eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado meses analizando ese momento desde todos los ángulos, pero nunca había llegado a una explicación satisfactoria. ¿Control? ¿Poder? ¿Probar hasta dónde podías empujarme? Asintió lentamente. Todo eso, sí. Pero sobre todo miedo. Estabas cambiando. Cosas sutiles al principio, mantenerte firme en pequeñas decisiones, reconectarte con amigos que yo no aprobaba. Podía sentir que te escabullías, convirtiéndote en alguien a quien no podía manipular. Bajó la mirada hacia sus manos. Así que escalé la situación. Si te arrodillabas, tendría pruebas de que todavía te poseía. Si te negabas, tendría justificación para irme antes de que pudieras dejarme. La honestidad cruda me aturdió. Por primera vez, vislumbré a la persona asustada detrás de la fachada calculadora, alguien tan aterrorizada por el abandono que prefería orquestarlo antes que arriesgarse a ser tomada por sorpresa. Nunca planeé irme, dije en voz baja. Lo sé ahora. Pero no podía creerlo entonces. Tocó el sobre ligeramente. Hay algo más aquí. El nombre de mi terapeuta. Ella se especializa en personas que se recuperan de relaciones como la nuestra, de ambos lados. Los que controlan y los que fueron controlados. Si alguna vez quieres hablar con alguien, ella podría recomendar a un colega. Mi primer instinto fue defensivo. Yo no era el que necesitaba terapia.
Pero el año pasado me había enseñado que la sanación no es solo para quienes causan daño, sino también para quienes lo soportan. Lo consideraré, dije. Ella asintió, luego miró su reloj. Debería irme. He dicho lo que necesitaba decir. Se levantó, recogiendo su bolso. Solo una cosa más. Gracias por no arrodillarte esa noche. Nos salvaste a ambos al negarte. Después de que se fue, me senté solo con el sobre sin abrir, dándole vueltas en mis manos. Lo que fuera que contuviera, remordimiento sincero u otra manipulación sutil, me di cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Mi felicidad, mi paz, mi futuro, nada de eso dependía de sus palabras nunca más. Cuando finalmente lo abrí esa noche, sentado en mi porche trasero con un vaso de whisky, su carta era todo lo que había prometido, un relato minucioso e inquebrantable de su comportamiento, disculpas genuinas sin expectativas adjuntas y la información de contacto de la terapeuta. El último párrafo se quedó conmigo mucho después de haber guardado la carta. Una vez te pedí que te arrodillaras para demostrar que me amabas. Ahora entiendo que la prueba más verdadera de amor, tanto para uno mismo como para otro, es a veces el coraje de pararse firmemente sobre tus propios pies. 2 semanas después, llamé a la oficina de la terapeuta y programé mi primera cita. No para salvar lo que se había perdido o para curar viejas heridas, sino para entender cómo me había entregado tan completamente y para asegurarme de no volver a cometer ese error. En el primer aniversario de la noche en que ella se fue, la noche en que encontré mi voz, escalé el monte Lafayette, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto porque ella encontraba el senderismo sin sentido. De pie en la cima, con el viento azotando a mi alrededor y un horizonte infinito extendiéndose en todas direcciones, sentí una profunda gratitud por ese momento terrible cuando ella exigió que me arrodillara. Al negarme a rebajarme, finalmente me había elevado a mi altura completa. Esa noche, recibí un mensaje de texto simple de ella: espero que estés bien. Nada más. Sin agenda oculta. Lo estoy, respondí. Espero que tú también. Llegando a eso, respondió. Y de alguna manera, después de todo, descubrí que genuinamente le deseaba lo mejor en ese viaje. No porque todavía la amara o albergara esperanzas de reconciliación, sino porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas: la verdadera fuerza no se mide por el poder sobre los demás, sino por la capacidad de mantenerse firme en tu propio valor, deseando paz incluso a aquellos que una vez intentaron disminuirte. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.